Hola, hola, feliz día, gracias por estar aquí. En gratitud por este sábado, sábado 17 de octubre, donde estamos ya avisando a todos nuestros seguidores que está por iniciar Conversaciones para Crecer. Hoy con una invitada, una amiga invitada que nos va a estar hablando de lo que es el liderazgo y cuáles son esos recursos internos que tienen estos líderes que inspiran. Vamos a esperar que Instagram avise a todos nuestros seguidores que estamos próximos a iniciar. Muy felices de estar aquí hoy en la cuenta Instagram de ICF Venezuela. Esperamos que se vayan uniendo para este excelente compartir en el día de hoy. Conversaciones para crecer. Hoy con un tema que nos toca a todos y es ese proceso de liderazgo, cuáles son esos líderes que inspiran y cuáles son esos recursos internos. Damos la bienvenida a Ludi y la invitamos a participar. Esperando que pueda conectarse. Hola Hola Ludi. Ludi. Hola Carolina, qué gusto. ¿Cómo estás? Excelente amiga. Excelente amiga. Tenemos un Tenemos eco. un eco. Ah, sí. Déjame poner los audífonos a ver si no se oye el eco. Un instante. ¿Sabes qué? Ok, Vamos a... mientras mientras nuestra nuestra invitada invitada coloca los audífonos, aprovecho para hablar de nuestra cita o nuestra frase de hoy. Quise traer la frase de un poeta mexicano llamado de apellido Leunam, que dice: nos amo cuando siendo dos somos uno. Me encantó esa frase. Fíjense, nos amo cuando siendo dos somos uno, porque nos está refiriendo a la capacidad de que a través de nuestra individualidad podemos conectar ecológicamente desde el amor con el otro. Entonces, desde lo que yo soy, que no es la anulación de lo que soy para fusionarme con otro ser, no, es desde la concepción, desde que cada uno desde lo que es puede aportar, puede crear campos unificados que nos van a permitir eh, crear juntos. Entonces, fíjense esa maravillosa frase, muy sistémica: nos amo cuando siendo dos somos uno. Y con esto quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están incorporando y a nuestra invitada. Te presento, Ludi, bienvenida. Ludi Gracias, Aguirre Carolina. es Master Coach and Trainer, es miembro de la ICF Venezuela y bueno, ella es especialista en el tema familiar. Bienvenida, Ludi, ahora sí, los espacios son completamente tuyos. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a la ICF. Yo feliz, por supuesto, de compartir con todos este espacio. Y pues estoy muy bien, muy animada, muy contenta. Excelente, excelente. Amiga, nos referías en el título de el liderazgo, ese liderazgo que inspira. Así es. Coméntanos un poco al respecto. Sí, fíjate que, pues, de alguna forma el liderazgo, digamos que es un contexto que está presente en cualquier ámbito, ¿sí? En todos los ámbitos, de hecho. De esto no se escapa, por supuesto, la familia, ¿sí? El estar dentro de un conjunto de personas donde hay distintas necesidades, distintos sueños, distintas, digamos que ambiciones, forma de hacer las cosas, etcétera, nos lleva a la necesidad como seres humanos, de tener alguien que nos dirija, ¿verdad? Alguien que nos diga cómo hacerlo, cómo llevarlo, etcétera. Entonces, es importante que entendamos todos que dentro de la familia también
está el liderazgo, que es importante ejercerlo de la mejor manera, así como nos preparamos a nivel organizacional o en otros ámbitos, dentro de la familia también tenemos que prepararnos, desarrollar el liderazgo, ponerlo en práctica y por supuesto cada vez más irlo mejorando, ¿no? No es algo que necesariamente todos vamos a hacer de primera mano de la mejor forma. Necesitamos prepararnos, necesitamos entender la situación, bueno, y aplicar distintas estrategias, igualito como hacemos en otros ámbitos, para que se logren los objetivos familiares, ¿no? Entonces, el título venía referido precisamente a qué tienen, ¿verdad? Esos líderes que inspiran a otros y cómo poder aplicar eso dentro del contexto familiar de manera positiva, constantemente ejerciendo ese liderazgo de la mejor forma para el bienestar colectivo, en este caso familiar, ¿no? Ludy, fíjate algo que a mí me llamó la atención también cuando estudié coaching familiar, que es que adquirir conciencia que las familias tienen una visión y una misión, no toda la familia sabe. O sea, el padre puede tener un propósito y la madre tener otro propósito y los hijos tener otro, y entonces es como un barco que un poco va respondiendo o reaccionando al entorno, pero no tiene una visión. ¿Cuál sería el primer paso para que las familias se pusieran de acuerdo en cuál es la visión y la misión, hacia dónde van como familia? Sí, el primer paso, y no es nada sencillo, ¿no? Es sentarnos, ¿sí? Y conocer la misión o la visión de cada uno en este caso. Y con cada individualidad empezar a construir la visión de la familia, los valores de la familia. Eso que tocabas de comentar es muy, muy importante. Eh, Recuerdo que cuando empecé a trabajar y a comprender, digamos, todos estos enfoques desde el coaching hacia lo que viene siendo la familia, lo primero que hice fue aplicarlo en mi familia. Entonces, nos sentamos todos a definir nuestros valores. Y recuerdo que como digamos, como líder de familia o como figura de autoridad, ¿verdad? Me incomodó muchísimo y de hecho tuvimos hasta ciertas diferencias que duraron varios días, pero luego pudimos encontrar lo que viene siendo la visión familiar, los valores familiares, y tanto fue así que luego lo pegamos en la puerta y lo pusimos así como que esta familia tiene estos valores. Entonces, claro, hacer eso no es sencillo porque lo damos por sentado, ¿sí? Ujú. Lo damos por sentado, nuestros hijos van creciendo y bueno, suponemos, damos por sentado que ellos se van a moldar a lo que nosotros somos. Y si no, tratamos de imponérselo. Entonces, claro, no tomamos el tiempo, no tomamos el espacio de preguntarle qué significa para ti unión, qué significa para ti alegría, qué significa para ti desacuerdo, cómo lo llevamos. Entonces, claro, en base a eso, qué significa confianza y así para cada uno, porque la verdad es que cada quien tiene su verdad. Cada quien es un individuo con intereses distintos y al igual que en el restante de los contextos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que establecer reglas, tenemos que establecer acuerdos a ir avanzando en lo que todos queremos, entendiendo y respetando la diferencia de cada uno y el ritmo de cada uno. Excelente, y coincido contigo, a mí me pasó igual. Yo tengo 28 años casada, pero cuando adquirí conciencia de que, wow, yo nunca me había sentado con mi esposo a definir cuáles eran los valores de la familia, yo supuse que él tenía, porque tanto tiempo coexistiendo, ¿no? Teníamos como ya como 20 años casados, y yo suponía que él estaba de acuerdo con mis valores personales, ¿no? Entonces la familia era una proyección de mis valores, y llegar a esos acuerdos de darme cuenta de que no, que él tenía otros, y que mis hijos tenían otros, y hacer los valores que iban a regir la familia, es un tema, mira, es un tema de amor, de respeto y de respetar las individualidades. Sí, y dependiendo cómo seamos, nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta respetar esas individualidades. Y sobre todo de los más pequeños,
¿no? Que de alguna forma consideramos que está todo sentado, como dices tú, porque yo lo tengo, mi hijo lo debe tener. Entonces, bueno, eso hay que hacerlo y hay que establecerlo. Sería ideal, ¿verdad? Que todos nos sentáramos en casa y estableciéramos los valores, estableciéramos las reglas bien importantes. A veces sabes y regañamos, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que hacer tal cosa, sabes esto, sabes lo otro, pero realmente nos hemos tomado el tiempo y el espacio de decir de tal hora a tal hora ocurre tal cosa, o acá se hacen las cosas de esta forma. Entonces, claro, ese tipo de entendido, de sobreentendido, de tácitos, son elementos que luego sabotean y distorsionan la comunicación familiar y, por supuesto, la emocionalidad de la familia y la dinámica de la familia. Entonces, estamos, digamos que, saboteando de alguna forma lo que realmente pudiéramos atajar desde el inicio, ¿no? Entonces, a través de un liderazgo efectivo, nosotros podemos encontrar solución a todos esos, digamos, situaciones que son normales y que no van para nada en perjuicio de la familia ni en perjuicio de alguno de los miembros familiares o de la autoridad familiar, en este caso papá, mamá, sino que por el contrario, si los identificamos, si los, digamos que colocamos en el tapete y le damos el espacio correspondiente a cada uno, vamos a tener mayor satisfacción familiar, vamos a sentirnos mejor en casa y, por supuesto, vamos a tener seres que van creciendo, hijos que van creciendo de la mejor forma, adaptándose a esta vida, ¿verdad? A esta realidad que es totalmente diferente también a la que nosotros tuvimos. Ahora, fíjate una cosa, me llama mucho la atención cuando hablamos de liderazgo familiar, porque usualmente el liderazgo que se desarrolla a veces es el de golpe y porrazo, ¿no? O sea, bueno, tú sabías, como dices tú, que esto tiene que hacerse así, el no hacerse así acarrea. Entonces quizás venimos de una mentalidad de liderazgo autoritario en la casa, pero en la calle quizás desarrollamos un liderazgo coach. Y para las transformaciones organizacionales hablamos de líder creativo. ¿Qué tipo de liderazgo exige la familia en estos tiempos? Yo no me iría a un tipo de liderazgo específico, ¿sí? Sino creo que hoy en día la familia exige que seamos líderes de distintos tipos, ¿ok? En ocasiones, pues habrá que ser autocráticos, ¿sí? No habrá que dejar mucho espacio a lo que es el consenso, pero no puede ser un liderazgo constante, constantemente no puede estar así. Tampoco pues podemos ser muy permisivos y ausentes de reglas, ni tampoco irnos al extremo de dejar que todo sea democrático, ¿sí? Las finanzas, por ejemplo, en algunos casos no pueden ser democráticas, porque hay que ceñirse a lo que se puede, a lo que hay. Entonces, dependiendo el contexto que estemos abordando, digamos que las autoridades a nivel familiar, los papá y mamá, tenemos que saltar por los distintos tipos de liderazgo dependiendo de la situación, y por eso es importante que hoy en día entendamos que esa figura de liderazgo autocrático no lo podemos estar ejerciendo en casa, ¿no? Hay que ser flexible, pero también combinar, ¿no? Ser empático. Fíjate que una de las cosas que sobresale en los líderes, ¿no? Es que, claro, aquellos líderes que mueven masa, que digamos que nos inspiran, ¿no? Son, por ejemplo, que tienen un propósito. Casi todos esos líderes tienen un propósito, conocemos su propósito. Adicionalmente, tienen un desarrollo, desarrollan personas, tratan de que otros aprendan desde la emoción de cada quien y busca ese crecimiento, ¿no? Otro de los aspectos es que tienen conexión. Cuando nos hablan, cuando transmiten su mensaje, digamos que nos mueven, dicen lo que están explicando de una forma que nos hace verlo como sencillo, como fácil, y así como que prácticamente estuviésemos haciendo magia, ¿no? Así como que dijo algo, wow, no lo había visto, no sabía, y de repente era algo de lo más sencillo y de lo más visible, pero ante nuestros ojos no estaba visible. Y lo otro es que ejercen el liderazgo con equilibrio, ¿sí?
vemos a un líder y lo vemos seguro, lo vemos equilibrado, lo vemos con inteligencia emocional, lo vemos como una persona con quien se puede, digamos que hablar, con quien se puede intercambiar opiniones y que nos va a solucionar de alguna forma o nos va a guiar para algo. Entonces, teniendo eso en cuenta, en la familia, independientemente de quién ejerce el liderazgo, pues debería ser algo así, ¿no? De tener un propósito. Es muy importante que la familia tenga un propósito, ¿sí? Que se conecte con ese propósito y para eso el líder en este caso de la familia, pues es importante que hable desde él, desde su adentro, de manera de que pueda transmitir realmente lo que es y que eso pueda inspirar al resto de los miembros de la familia. Cuando nosotros decimos tenemos esa incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, realmente no inspiramos a nadie, todo lo contrario. Nuestros propios familiares dicen, y cuando nos escuchan, dicen, está diciendo eso, pero hace otra cosa. No, no me quiero parecer a papá, o no me quiero parecer a mamá, o quiero hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no se inspiran, no lo sienten como auténtico, no es verdadero, ¿sí? Entonces, es todo lo contrario lo que habría que hacer para lograr inspirar a los miembros de la familia. Entonces, es trabajar ese propósito y en el caso familiar sería invitarlos a todos a que se enfoquen en obtener resultados dentro de la individualidad de cada quien, hacer como que ese empuje, ese apoyo para que el otro logre lo que quiera lograr, pero obteniendo los resultados que desea, que se enfoque en obtener resultados, en no hacer las cosas por hacerlas, sino en base a un objetivo y a un resultado, ¿no? Entonces, enseñar a todos los miembros a que tengan objetivos, que se enfoquen por sus objetivos, que luchen por sus sueños, es de alguna forma establecer un propósito también familiar, ¿no? Claro, entonces hablas entonces de que el primer elemento sería tener un propósito. Ahora, fíjate, saludamos a todas las personas que se están incorporando. Aquí Mari nos pregunta cómo alcanzar ese liderazgo que inspira. Ahora, si yo como líder deseo ayudar y que el propósito sea que cada uno logre resultados, la primera que tendría que lograr resultados sería yo, para inspirar. Así es, ¿ves? La primera que tiene que lograr resultados y enfocarse en resultados eres tú. Y ese resultado no tiene que ser exactamente de algo puntual que la familia completa quiera, es lo que tú quieres, porque a través de tu ejemplo modelamos y a través de ese modelaje inspiramos también. Entonces, ese propósito particular de cada uno hay que fomentarlo, desarrollarlo y, por supuesto, ejercerlo. Ahora, eso me viene a la mente la frase con la que empecé, de que nos amo cuando siendo dos somos uno. O sea, quiere decir que en la medida en que yo logre mis resultados, en la medida en que yo me realice como persona, en esa medida estoy aportando a la conciencia familiar esos ejemplos de éxito, esos ejemplos de constancia, de perseverancia. Ahora fíjate, aquí nuestro querido amigo Einer, a quien saludamos cariñosamente, nos dice, interesante este tema, sin propósito no hay liderazgo, exactamente. Entonces, cuando yo quiero empezar a que la familia hoy me vea como líder, entonces lo primero es definir un propósito, y lo segundo, amiga. Sí, lo segundo sería a nivel familiar, ¿no? Llegar a enseñar continuamente, ¿sí? El que ese propósito tuyo de alguna forma lo puedas, digamos que trasladar al resto de los miembros de la familia, enseñarle a todos, ¿verdad? Es importante también respetar las diferencias. O sea, lo segundo sería el desarrollo de cada individuo, ¿no? Para responderte concretamente. Desarrollo de cada individuo. ¿Y cómo logramos el desarrollo de cada individuo? Bueno, a través del respeto individual, y ese respeto tiene que ver con el cómo lo hace y el cuándo lo hace, porque a veces también queremos que las cosas sucedan o que el otro haga en función a mi tiempo, en función a mis necesidades. Entonces, claro, habría que respetar al otro, respetar sus tiempos, enseñar continuamente con el ejemplo, aplicar un poco de mentoría, si se quiere, ¿no? Ya que hoy en día están todas estas herramientas, tanto el coaching, la mentoría, aplicar un poco de eso
con nuestros hijos en casa, no dárselo todo servido, sino decirle, enseñarle y luego soltar y dejar que ellos vayan, ¿no? Entonces, un mentor es eso, una persona que me enseña, que me dice, pero a la vez que me permite también crecer. Entonces, y yo digo los hijos, pero también puede ser a mi mamá, también puede ser al restante, a mis hermanos, no necesariamente va a aplicar solamente para hijos, inclusive a mi esposo, ¿no? Entonces, el yo entender que mi esposo va a una velocidad distinta a la mía no lo hace, o sea, no lo hace mal, no lo hace menos, solamente que somos diferentes. Entonces, el respetar, el respirar y respetar al otro, ¿sí? El que esa persona logre desarrollarse va a permitir, como segundo elemento, que ese liderazgo mío o digamos que de las figuras paternas que hacen el liderazgo se consolide cada vez más. Claro, ahora fíjate una cosa, Ludi, los tiempos ahorita hacen que el entorno familiar haya cambiado. En muchos de nosotros el hogar se ha constituido en la oficina. Se ha constituido en la oficina y se ha constituido en el colegio del niño. ¿Por qué? Porque está viendo clases a nivel virtual. Sí, ahora, dentro de todos esos espacios que antes se desarrollaban físicamente en otro lugar geográfico y que ahorita estamos todos desarrollando diferentes actividades en un entorno, en un mismo entorno. A veces inspirar ese liderazgo se hace cuesta arriba porque estoy exponiendo mis vulnerabilidades como padre, como empresario o como autoempleado, o cómo puedo hacer para poder desarrollar mi humanidad e inspirar igualmente. Inspirar a través de mi humanidad. No, nada diferente a lo que soy. Porque estoy en la casa. Es un ambiente mucho más informal. Claro, ¿cómo puedes hacer? Bueno, ya sería como que el tercer elemento, ¿no? ¿Cuál sería? La conexión. Fíjate lo que yo veo como conexión, ¿no? Eso tiene que ver mucho con lo que viene siendo la comunicación y la negociación, ¿sí? ¿Qué ocurre? En ese contexto, primero que nada, pues una comunicación asertiva. Y bueno, quizás antes de entrar en el tema de la comunicación es importante que yo me sincere conmigo mismo, ¿sí? Que yo de alguna forma me muestre con honestidad, con transparencia, con sinceridad. Primero ante mí, que yo lo haga conmigo, que reconozca, como tú comentas, mis vulnerabilidades, porque en esa medida me voy a consolidar mucho más a nivel familiar, ¿sí? A veces queremos mostrarnos ante los hijos como, digamos que todopoderosos, ¿verdad? Como que nada nos ocurre, como que somos fuertes y creemos que ser fuerte es, digamos que una competencia sumamente positiva y no necesariamente. El ser débil o lo que llamamos débil o ser vulnerable nos humaniza, como tú lo comentaste, y al ser humano, entonces el resto se ve proyectado ahí también. Entonces, por el contrario, genera como que más admiración porque entienden tus retos, entienden las situaciones difíciles que vas viviendo, pero también ves cómo las superas, cómo logras integrar esa situación a tu vida y tomarlo de una forma que más bien ha contribuido, donde cada día eres más resiliente, ¿no? Entonces, mostrarse con esa transparencia es importante para ti primero y luego para el resto del grupo familiar. Entonces, manejar el conflicto sería el otro aspecto, además de la comunicación asertiva, el manejo del conflicto, donde establezcamos reglas, donde entendamos que cada quien va a un ritmo, donde enseñemos a nuestros chiquitos en casa que a pesar de que estamos en el mismo ambiente físico, este horario o este lugar en el que estoy sentada, por ejemplo, es mi oficina. Y necesito respeto, necesito un espacio, establecer límites. Igual, yo respetar el espacio de mi hijo, ¿sí? Si él está en clase, tocar la puerta antes de entrar o preguntarle desde afuera, porque yo no puedo exigir lo que yo no doy. Entonces yo le voy a pedir a mi hijo, mira, yo estoy aquí en mi laptop, estoy aquí trabajando, cuando tú me ves aquí, no, pregúntame primero o hazme señas. Pero si yo voy a su cuarto o a su espacio, pues yo debería hacer lo mismo. Yo no puedo llegar de manera abrupta y pegarle un grito o decirle algo, no.
Entonces, me estaría contradiciendo. Entonces, esa conexión es lo que, de alguna forma, el aceptar las diferencias y establecer compromisos mutuos en casa, es lo que va a permitir que tú logres, de alguna forma, convertir ese espacio que es súper reducido, que es oficina, que es parque de Gimnasio, diversiones, colegio. gimnasio, claro, que es todo, pues pueda coexistir, ¿no? Entonces, la forma es estableciendo reglas, estableciendo horarios, respetando el espacio de cada quien y llegando, pues, a acuerdos. Muy bien. Y entonces tú hablabas de ese propósito y posteriormente los otros elementos y ahorita que mencionabas la conexión. ¿Qué es lo que nosotros como líderes debemos de buscar? Y hablabas del desarrollo del ser de nuestros hijos, Ujú. pero cuando todo eso se tienen 10 horas para todo eso, este, qué es lo que hay que resaltar de nuestra dinámica diaria para lograr ese tan anhelado liderazgo? Fíjate que Mari Eh, Trujillo dice ser ajá. consecuente con nuestros actos y palabras. Muy importantes, totalmente, Mari. Adelante, Sí, amiga. sí, resaltar de nuestra rutina diaria con los hijos en casa, así sea una hora, así sea media hora, pero ese espacio para compartir todos, un espacio para divertirnos, para reírnos, para hacer lo que antes hacíamos en nuestra casa, relajarnos, dejar que las cosas estén como estaban, que fluya, debe existir diariamente en nuestra rutina. ¿Sí? Porque se ha anulado y digamos que lo que era nuestra casa antes de esta situación de pandemia, la hemos perdido. Entonces, el restante de los espacios o el restante de los ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvíamos ha abarcado y abarca cada día más. El colegio abarca un gran espacio, mi trabajo, mi oficina, abarca mucho, mucho de la casa. Entonces, no estoy dejando digamos que horas ni tiempo para lo que viene siendo la diversión en familia, el compartir en familia, el sentarnos en la mesa y almorzando o cenando, reírnos, disfrutar. Entonces, eso debe existir diariamente, así sea muy chiquito. Y yo sé que nuestra jornada es sumamente pesada, que a veces estamos cansados, que no hay tiempo, pero eso es fundamental, porque eso es el oxígeno que va a permitir que el resto del día a día pueda ser llevado a cabo, ¿no? Eso es lo que es como un aire. Allí realmente la familia se oxigena, se nutre y va a recargar esa energía para continuar el día siguiente. Excelente, excelente. ¿Qué otro elemento de estos líderes que inspiran podemos traducirlos nosotros en nuestra familia? Bueno, yo diría que el último elemento es el equilibrio, ¿no? Y viendo el equilibrio como te decía, pues un líder ejerciendo liderazgo entre los distintos tipos de liderazgo en función a la situación que se viva en la familia, aplicando mucho la inteligencia emocional también, ¿no? Enseñar a nuestros niños que antes de hablar nos tomemos un tiempito para pensar la situación, ¿sí? Para expresar las emociones. Los niños de hoy en día, pues está bien, ellos deben expresar sus emociones, aprender a saber qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando. Nos ocurre mucho que como adultos inclusive nosotros nos molestamos y no sabemos exactamente por qué, porque no hemos aprendido a identificar nuestras emociones, ¿no? Entonces, eso es importante mostrarlo y practicarlo en casa de manera que todos aprendamos a expresar nuestras emociones, que podamos discutir esas emociones entre el resto, lo que yo sentí cuando tú hiciste algo, ¿verdad? Evitando, por supuesto, las quejas y digamos que la responsabilidad del otro, ¿no? Asumiendo que yo también soy responsable de lo que siento y de lo que pienso. Entonces, allí estableciendo roles, ¿sí? Respetando esos roles, independientemente de que podamos ser un líder donde haya, digamos que apertura a la comunicación y apertura hacia lo que viene siendo el manejo de conflictos, etcétera, pues no hay que olvidarnos de que yo soy su mamá o que soy su papá.
Entonces, y de que él es el hijo. Entonces, esos roles, independientemente de cómo fluye la comunicación, deben ser bien marcados respetando el lugar de cada quien. Que en la medida en que cada quien ocupa su lugar, pues todo va a fluir de una manera mucho más positiva, de una manera más natural y sin conflictos, ¿no? Entonces, el respetar los roles va a ser bien importante. Y hay un aspecto que yo resalto mucho que viene siendo el liderazgo compartido, sobre todo cuando estamos con nuestras parejas, ¿verdad? Puede ser normalmente ocurre con papá y mamá, pero puede ser mamá y la abuela, o, mamá, o papá y la abuela, o Ujú. mamá y el abuelo. Porque ¿qué ocurre? Digamos que los estilos de liderazgo, ¿no? Entonces, mamá da una instrucción y viene papá y da otra, ¿sí? O viene la abuela y delante del niño te dice, no, no, no haga esto, que haga lo otro, que es distinto a lo que tú habías dicho que hiciera desde el inicio. Ese es el Entonces, día a día. ese es el día a día, exacto. Entonces, ese tipo de acciones contradice lo que nosotros estamos diciendo, por supuesto, y rompe el equilibrio, ¿sí? Rompe un poco lo que viene siendo la instrucción y, por supuesto, el niño en este caso va a hacer lo que quiera, ¿no? Va a hacer lo que quiera porque de alguna forma él aprovecha estas diferencias y ahí pues se va por la tangente. Entonces, el tener ese liderazgo compartido es importante respetando las diferencias de cada quien, entendiendo que soy distinto a lo que tú puedes ser, pero llegando a una alianza interna primero, antes de difundirlo a los restantes miembros de la familia, para evitar esas fisuras y esas rupturas que posteriormente van a traer conflictos, ¿no? Entonces, de alguna forma, identificar eso para gestionarlo por fuera. Igualmente, los comentarios que yo pueda emitir de mi pareja, ¿sí? No, por ejemplo, yo digo, no, tu papá nunca arregla eso. Entonces, ya de ahí, de alguna forma, estoy, digamos que transmitiendo a mis Descalificando. hijos, descalificando. Entonces, claro, eso va a hacer que nuestros hijos lleguen a crecer y van a actuar de una y van a hacer otra. Entonces, el ser congruente, el tener eso bien acordado familiarmente a nivel de lo que es el liderazgo compartido, va a permitir también que las cosas fluyan de otra forma, ¿no? Claro, y saber que hay espacios, ¿no, Ludi? Por lo menos si el liderazgo compartido es con mi mamá, es crear un espacio entre mi mamá y yo para que haya una comunicación, vamos a decir, fluida que nos permita tener el mismo mensaje. Porque Claro, es que usualmente cuando se dan esas incoherencias, disculpa, entonces uh-huh. se pone la mamá con la abuela de pico y pala, o el esposo, y entonces empiezan los sarcasmos, ¿no? Entonces es crear esos espacios donde podamos ponernos de acuerdo para desarrollar el liderazgo compartido, ¿no? Claro, y entenderlo como tal cual como tú lo dijiste, fíjate, tú eres una, tu mamá es otra, y tu mamá y tú es un tercer ente. Entonces, en ese tercer ente hay que llegar a acuerdo, de manera que en ocasiones estás tú, en ocasiones está tu mamá, y en otras ocasiones está el ente, o sea, la suma de las dos. Y para eso hay que aperturar esos espacios y entenderlo primero mentalmente, para luego poder transmitirlo porque lo que pasa es que no lo vemos. Entonces, si estás tú, entonces, no, es lo que yo digo, no es lo que tú dices, lo que yo digo, lo que tú dices, y no necesariamente, puede ser lo que las dos decimos. Entonces, eso Excelente. hay que traerlo a casa, ¿no? Y respetar también un poco, que no ocurre siempre, lo que es la igualdad, ¿no? Independientemente de que yo soy el líder o yo soy el padre, también entender que mi hijo tiene los mismos derechos que yo, ¿sí? Tiene derechos, puede hablar, puede opinar, ojo, respetando el rol de cada uno, pero eso también puede ocurrir. Excelente, excelente. Fíjate que eso es algo que inclusive yo promuevo mucho, entender que en una relación siempre hay un tercero. Y es ese, como dices tú, ese ente, ¿no? O lo que llamaríamos en sistémica ese bien común. Así es, Este, es, así co- es. es, co- es como cuando, siempre doy el ejemplo que cuando estamos cenando y cada quien tiene que lavar su plato, ¿no? Entonces cada quien cena y recoge su plato. Ajá, ¿y qué pasa con la ensaladera? ¿Qué pasa con la soya?
¿Qué pasa con el refresco que se lo tomaron y dejaron el frasco vacío ahí en la mesa? O sea, nadie se hace responsable, ¿no? Porque cuando es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Así es, así Entonces, es. y tú les dices, bueno, pero no ves que está en la ensaladera ahí. Yo limpié mi plato, te dicen. Yo limpié mi plato, yo limpié mi cubierto. Entonces, entender que hay que los espacios en común también tienen responsabilidades entre nosotros, que debemos de tener consideración hacia el otro, porque lo obvio es que el que cocinó tiene que recoger la mesa, tiene que recoger lo que nadie hizo, tiene que fregar, y eso va, esa comunicación fluida se va mermando a raíz de detalles como eso. Entonces, Sí, así, esas responsabilidades que tú hablabas. claro, eso no puede ser tácito, eso tiene que estar bien claro, ¿no? Y turnar de alguna forma, ¿verdad? Esos espacios de nadie, eso al menos sería como que una opción, turnarlos de manera que todos puedan comprender, hacerse cargo de esas responsabilidades de nadie y adicionalmente tener la responsabilidad, porque el trabajo en equipo es importante en casa, ¿sí? En casa debe haber trabajo en equipo, donde yo hago algo, tú haces otro y en ocasiones todos hacemos otras. Entonces, eso que queda aparentemente en el aire, que no está tan claro, es importante turnarlo y que cada quien sienta, ¿quién saca la basura hoy? ¿La saco yo? Bueno, esta semana te toca a ti. ¿Me escuchas? Amiga, ¿me escuchas? Creo que hay un delay. Ok. Ah, ok. Ahora sí, personas que saben desenvolverse en distintos entornos y ser colaboradoras. Entonces, el trabajo en equipo debe prevalecer. Totalmente, que era lo que decía aquí Mari Trujo, ¿no? Entender que, o sea, se puede entender como un equipo que busca un bien común. Así es, lo importante es que todos sepamos cuál es el bien común, que fue lo que Así, hablábamos al principio, porque a veces en la familia vamos actuando reactivamente de acuerdo a las obligaciones que cada uno tenga, pero no se está muy claro en cuál es el bien común, cuál es el propósito de la familia y hacia dónde vamos. Cintia dice exacto, si en la casa no hay trabajo en equipo se va desmoronando todo. Así es, todo el equipo tiene que estar enterado de hacia dónde va el barco. sí, así es, Carolina. Todos, digamos que remando hacia el mismo objetivo, ¿sí? Así es. Y entonces a veces las dinámicas, como te digo, son totalmente reactivas. Ahora, te pregunto, Ludi, como Ujú. especialista en el área, el líder siempre necesita ayuda, siempre necesita apoyo. Tú hablas ahorita de la inteligencia emocional. ¿Cómo, como padre, de qué recursos me puedo valer para tener esa inteligencia emocional intrapersonal y interpersonal? ¿Cómo puedo hacer? ¿Dónde puedo buscar ayuda? Eh, pues ayuda en muchísimas fuentes, ¿no? En muchísimos lugares que nosotros tenemos. Por supuesto, tenemos especialistas como tú, como yo, que nos encargamos de trabajar, ¿verdad? En todos estos ámbitos. También, fíjate, hoy en día las redes sociales están desbordadas de información, muchísima información. Eh, También tenemos una red de apoyo, ¿no? Los amigos. Yo siempre recomiendo acudir a tu primera red de apoyo, que son tus amigos, tus familiares, que te puedan orientar, personas que hayan pasado experiencias que hayan sido exitosas, ¿no? Que tú hayas visto que han tenido conflictos y que lograron subsanar de manera positiva esos conflictos y que los cambios hablan por sí solos. Entonces, esas son buenas fuentes de información, buenas fuentes de orientación. Y como último elemento, también el trabajar el área interna, ¿no? Lo que yo te decía de cada quien, nuestro yo, nuestro ser, porque allí está la solución a todos los conflictos, a todas las enfermedades, a todas las situaciones que creemos que no podemos manejar. Todos tenemos competencias, todos tenemos habilidades. El creernos, fíjate, eso yo lo enfocaría a lo que es el autoliderazgo, ¿sí? El creer que yo puedo, que yo tengo las competencias para lograr
tal situación. Quizás no voy al ritmo de otro, pero no significa que no voy a llegar. ¿No? Entonces, digamos que sacar eso, el reinventarme, el yo trabajar mi emocionalidad, el liderarme a mí mismo. ¿Y qué significa el liderarme? Pues hacerme digamos, esa inspiración, sacar, enfocarme, tener una meta, saber a dónde voy, es lo que va a permitir que yo pueda, a través de otros, apalancarme y llegar a donde yo quiero llegar en términos familiares, ¿no? Pero primero en términos Excelente. individuales, porque si yo individualmente no logro liderarme, no logro empoderarme de todas mis competencias y creérmelo, por más que otros me vengan a ayudar, no lo voy a poder hacer, pues. Entiendo, entiendo. Entonces tú dices que quizás eso que a veces se da cuando uno inicia un emprendimiento o un negocio, esa sensación de sentirse impostor también se da en la familia, el sentir que quizás las responsabilidades son muchas y el hecho de que es fundamental creer en uno mismo. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay muchas familias monoparentales, muchos papás solos, muchas mamás solas, y creen que no pueden, no pueden, es demasiada responsabilidad, que llega un día y se rinden, que, ojo, les da hasta susto comentarlo, que no quieren criar a esa criatura que tienes al lado, claro, por momentos, ¿no? Que quieres dejar todo y salir corriendo, que sientes que es demasiado y que no puedes. Eh, Muchos no lo quieren decir, pero no significa que no lo podamos, que no lo hayamos sentido en algún momento. Y es completamente válido, es completamente natural que eso ocurra, porque somos seres humanos y no nos la sabemos todas, ¿ves? Pero en la medida en que respiramos, buscamos ayuda y creemos que dentro de nosotros, de verdad, si lo estamos viviendo y tenemos la fortaleza para, digamos, avanzar, pues vamos a ir superando eso mágicamente sin darnos cuenta. Tú dices, ¿cómo lo hice? No sé. Es como estar en la universidad y tú llegas al final, wow, me gradué, no sé, superé todo. Igualito ocurre a nivel familiar. Ah, mira, tengo mis hijos, ya tienen tal edad. Mira, mi matrimonio, tengo 20 años de casada, no lo había pensado. Fíjate, tengo nietos. Y así, ¿no? Esos logros familiares que parecieran, digamos que efímeros, porque los logros familiares también de alguna forma tradicionalmente los relacionamos con trofeos, ¿no? Con el título, la medalla, y no necesariamente esos son los logros familiares, porque los logros familiares son la confianza, ¿sí? La unión familiar, la armonía, la comprensión, la empatía. Entonces, esos también son logros familiares y que valen muchísimo, porque no todos pueden llegar a esos niveles de estabilidad familiar para lucir este tipo de logros. Entonces, Qué hermoso, qué hermoso. Realmente esos son los logros familiares, la confianza, el respeto. En realidad esos son, ¿verdad? Todo lo demás es, como dices tú, no quiere decir que no se pueda llegar en algún momento. claro. Ahora para ir cerrando, Ludi, ¿cómo podemos llegar a ser líderes que inspiran en nuestra familia? Bueno, nada. En- Ahí, Resumiendo todo lo que es hemos hablado. resumidito, con propósito, ¿sí? Practicando el desarrollo de nuestro círculo familiar, conectándonos con ello a través de la comunicación y la negociación y manteniendo el equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio interno de inteligencia emocional, de roles, para poder transmitirlo al resto. Así podemos nosotros ser como esos grandes líderes que inspiran e inspirar a nuestra familia también. Genial, amiga. Hace rato uno de nuestros invitados, los que nos están escuchando, Jeffrey Tovar, mencionaba que Ujú. la familia tenía que ser un poco, de acuerdo a lo que entendí, el preparar a los miembros de la familia para lo que pudiera vivir afuera. Sí. Entonces, ¿cómo desde el liderazgo que tú propones podríamos preparar a nuestros hijos o preparar a cada miembro para cualquier adversidad que pueda tener el entorno o que pudiera Sí, presentarnos el entorno? claro, el enfocarnos, ¿verdad?, en resultados y digamos que el ser innovadores, ¿ok?
en técnicas y en herramientas familiares va a permitir que mostremos a nuestros hijos herramientas para adquirir sobre distintas circunstancias. Entonces, el enfocarnos en resultados e innovar como padres nos va a permitir transmitir a nuestros hijos herramientas con las cuales ellos van a andar por la vida de una forma más plena y más feliz, porque efectivamente digamos que el propósito macro de la familia es formar personas con esas herramientas, ¿no? Que vayan por la vida plenamente viviendo las distintas circunstancias y gestionando de manera efectiva estas situaciones para sí mismos y para la sociedad. Así es, así es. Y comunicar, ¿no? Comunicar aquello que me esté ocurriendo afuera para que mi familia sea la fortaleza. Claro, sí. Fíjate que así andemos solo por el mundo. Cuando nos ocurre algo, lo que nosotros queremos es ir a casa. Es ir a casa, porque ir a casa significa nuestro refugio, nuestro techo, el lugar cálido, lo que realmente somos, ¿no? Entonces, el que esa casa cada vez esté más en mí, significa que yo voy a sentir menos inestabilidad y por supuesto voy a brindar lo que soy, ¿no? Entonces la idea es que seamos seres, que formemos seres saludables mental y emocionalmente. Esa es la meta. Excelente, amiga, excelente. Bueno, y para cerrar, le voy a pedir entonces a Ludi que brevemente, amiga, nos des un testimonio sobre lo que ha sido la experiencia de ser un líder en tu familia con las herramientas coaching que manejas. Sí, bueno, mira, yo tengo el mejor bueno, digo yo, cada quien va a decir lo mismo, cada quien es el mejor testimonio. Yo tengo el testimonio, en mi caso, ¿verdad? Yo estoy casada y, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos diferencias de edades, ¿sí? Yo tengo más años que mi esposo. Yo tengo una hija, mi esposo tiene su hija. Y hoy en día somos los cuatro, ¿no? Yo lo veo así como que una manta, como una cobija, como decimos nosotros, cosida así con distintos retazos. Y esa es una cobija que nos abriga y que nos arropa a todos y que hemos venido aprendiendo a través del coaching familiar. Yo he ido aprendiendo cómo respetar a otros y otros cómo respetarme también, ¿verdad? Y hemos tenido digamos que resultados maravillosos, ¿no? Resultados realmente extraordinarios. Y no es que lo diga, sino es que realmente lo tenga, ¿no? Entonces, la mejor experiencia es practicar lo que somos realmente, mostrar lo que vivimos. Entonces, todo lo que yo te he dicho acá, el tener valores, respetos, compromisos, el definir lo que realmente somos. Hay algo también que ayuda muchísimo, que es el agradecer continuamente, el reconocer al otro continuamente, porque nada es tácito, nada es obligatorio. Entonces, todas esas son, digamos que las herramientas que a mí particularmente y a mi familia nos ha permitido consolidarnos, ¿no? Y que yo transmitiría para todos. Excelente, amiga. Muchísimas gracias por participar, Ludi. De verdad que ha sido un honor tenerte aquí. Hemos aprendido muchísimo hoy y compartido mucho lo que es la dinámica familiar. Te doy las gracias por estar acá. Les doy las gracias a todos los presentes. Recordándoles, bueno, tus redes, Ludi. Gracias a ti, Carolina, y gracias a la ICF, pues yo feliz como siempre, ¿verdad?, de estar acá. Mis redes son la Coach 21, así me van a conseguir en Facebook, en Instagram, y yo pues feliz de estar acá y encantada y con mucho cariño y con mucho amor para transmitir y para apoyar a toda la comunidad que nos necesite, pues en general, tanto de la ICF como de la escuela y como el público en general. Excelente, gracias a todos los que nos están siguiendo y bueno, los invito al próximo sábado donde tenemos algunas sorpresas para ustedes. Gracias, gracias Ludi, feliz sábado, feliz fin de semana para todos. Amén, igualmente. Chao, chao Carolina, cuídate, saludos a todos. Gracias.